Continuamos en esta jornada de aprendizaje en el set de conocimiento de Jaime Textil Colombia 2025 con la conferencia Cómo el entretenimiento está cambiando el consumidor, a cargo de Camilo Herrera de Radar. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Atreverse a decir que el consumidor está cambiando por el entretenimiento es darnos cuenta de una cantidad de cosas que sabemos que pasan, pero nos es incómodo hablar de ellas. La idea de la presentación que vamos a ver hoy va a tener varios momentos. Primer momento, ver cómo el gasto de los hogares cambió. Un segundo momento, cómo el turismo cambió. Tercer momento, cómo cambiaron las comidas por fuera del hogar. Y en la mitad de esa historia voy a tomarme el atrevimiento de contarles una investigación que Radar tenía escondida, donde la idea es contar cómo todo el mundo del turismo y la estrategia turística que hemos tenido aquí en la ciudad ha impactado directamente el mercado. Al final vamos a intentar hacer un cierre de lo que puede estar pasando en el país para seguir con, digamos, la lógica de contar lo que viene hacia el futuro. Entonces, cuando uno piensa en 2025, tiene que pensar en el consumidor de 2025. Entonces quiero llevarlos a ustedes, antioqueños, medellinenses, paisas, colombianos, a una imagen del pasado. Yo soy muy bajito, yo mido unos 63 centímetros, habrá gente más alta acá, y en la audiencia que después vea esto que yo, pero el gran reto que tenía yo desde chiquito era subirme a un bus. Yo no sé si esto les pasó a ustedes. Uno tenía que mandar los brazos, mandar la pierna, subirse, y cuando se subía las varillas del bus eran a 2 metros. Y uno no tenía cómo colgarse de allá. Entonces, ese país que ha avanzado y que hoy tiene sistemas de transporte masivo, que tiene motocicletas, que tiene una cantidad de cosas, ha tenido unas transformaciones que son absolutamente profundas. En los últimos 20 años, la gente dejó de creer en Dios, lo cual es una cosa real, no digo que sea buena ni que sea mala, simplemente real, hemos dejado de creer en Dios, cada vez menos personas quieren tener hijos, cada vez más personas tienen celular y cada vez más personas tienen moto. Lo que lo hace uno inferir muy fácilmente que en los próximos 20 años menos gente va a creer en Dios, menos gente va a tener hijos, mucha más gente va a tener motos. Claro, hasta hay que sumarle mascotas, esto hay que sumarle una cantidad de cosas que ustedes saben que está pasando. Pero ese conocimiento que hoy tenemos, no nos sirve de nada tenerlo si no lo usamos de una manera concreta. Entonces, si uno organizara el listado de qué es lo que más compran los colombianos, no en dinero, sino en volumen. Miren cómo en los últimos años, y digo desde el 2006, hace mucho tiempo, básicamente 20 años, siempre la comida del hogar ha estado por encima, seguido de alojamiento, o sea, mantenimiento de la casa, y hay una batalla ahí en los últimos tiempos entre bienes y servicios diversos, que mayormente es aseo personal, contra el mundo de restaurantes. Pero ya en este año, recreación y cultura queda de tercero en la canasta de bolsillo de los colombianos. Y nuestra industria de la moda que tanto amamos pasó de ser la séptima en la canasta a ser la octava. Y entretenimiento sigue transformando nuestra decisión de gasto, porque el entretenimiento es una cosa absolutamente maravillosa, y es que es un bajo desembolso con alta satisfacción. Entonces esa vaina le gusta a uno. A uno le gusta ir al concierto de Shakira, a uno le gusta ir al concierto de Paloma San Basilio, que se hizo aquí el 15 de marzo del año 2023, y una cantidad de eventos que hemos vivido. Entonces, ¿qué han hecho los hogares en el último tiempo? Históricamente, antes de pandemia, miren cómo los hogares lentamente compraban cosas y servicios, cosas y servicios, cosas y servicios. Antes de pandemia cogieron cierta fuerza a los servicios, viene pandemia y salimos de pandemia y la gente lo que prefiere es comprar servicios. Sí, el streaming que usted usa, tanto de audio como de video, el tema de cine, el tema de restaurantes, el tema de turismo, que hace que esta feria tenga sentido, porque cada vez las personas estamos más por fuera de la casa y tenemos que vestir de moda una cantidad de escenarios que no teníamos presentes. Entonces miren cómo alimentos que lo poníamos de primero en la canasta pasa de ser el 19% del gasto a ser el 16%, y así cada una de las canastas se han ido cambiando en los últimos 20 años en el bolsillo de los hogares colombianos. Más allá del número, que el detalle puede ser interesante, pero no pasa de ahí, miren cómo cultura y recreación pasa del 5 al 10. Se duplica en el bolsillo de los hogares en 20 años,
y el mundo de restaurantes y hoteles se mantiene cerca del 10%. Entonces, si uno mira esto en nuestro bolsillo, miren cómo la moda se ha mantenido en el 7% de cada 100 cosas que compramos, pocas más, pocas menos, en pandemia menos, después de pandemia más. El mundo de salud viene creciendo con todo el problema que hemos tenido de la reforma a la salud y el sistema que estamos viviendo. El mundo de entretenimiento disparado, el mundo de educación sistemáticamente cayendo en el bolsillo y el mundo de restaurantes y hoteles cayendo. Hoy el rey es el entretenimiento. Y ustedes van a decir, pero un momento, usted me pasó esa gráfica a la carrera, usted no me explicó una historia. ¿Gastamos más en entretenimiento que en educación? Sí, gastamos más en entretenimiento que en educación. No tiene ningún sentido, pero gastamos más en entretenimiento que educación. La gente le mete mucho más dinero a pasarle rico que a prepararse para el futuro, y eso va a ser un lío en el mediano plazo, pero digamos que no me voy a meter en ese lío el día de hoy porque no tiene que ver con la conferencia. Entonces, recordándoles una historia que les conté en Colombiatex, que también conté en Colombia Moda, acordemos que en 2019, antes de la pandemia, todo era maravilloso. Entramos a pandemia, tuvimos un ajuste grandísimo en el mercado, nos tocó cambiar nuestras rutinas de gasto y nuestras rutinas de entretenimiento. Salimos de pandemia y la gente salió a vivir como nunca había vivido, siguió en esa fiesta hasta que tuvo que llegar a un ajuste. Y ese ajuste, que es lógico, se vio en el mundo entero. La producción del mundo cae en pandemia, pero se recupera. La producción de América Latina cae en pandemia, pero se recupera. Y si yo miro los países más grandes de América Latina contra los que nos podríamos comparar, que son países medianamente relevantes en tamaño y en economía, no existe un país grande en América Latina que haya crecido más su economía que Colombia desde 2019. Lo que hizo Colombia como economía fue impresionante. ¿Por qué? Por 2021 y 2022. Se nos fue la mano en crecimiento de gasto. Y ese se nos fue la mano es que los hogares salimos de pandemia como si la vida se nos fuera a acabar. Y ese se nos fuera a acabar, pues obviamente tiene dos grandes fuerzas detrás. Uno, creíamos que el mundo de verdad se iba a acabar. Y dos, no queríamos dejar de estar conectados con todo lo que estaba pasando. Entonces hay dos fuerzas que ustedes las han escuchado en N cantidad de intervenciones, y es el famoso YOLO y el famoso FOMO. YOLO es You Only Live Once, usted solo vive una vez. Vívala a tope, vívala bien. Se hace señor de cierta edad que se lanza a la piscina de pelotas a disfrutar porque la vida se le va a acabar y la pandemia nos enseñó eso. Y está el segundo, que es el miedo a quedarse por fuera, el fear of missing out, y es que yo me lanzo a la piscina de pelotas, pero con el celular en la mano. O sea, transmito en vivo. Sistemáticamente le cuento a la gente qué estoy haciendo. Intento ser parte de una comunidad global, pero también me informo de en qué está pasando en el mundo y qué ha puesto Petro en el Twitter. Que son cosas que nos van marcando sistemáticamente. Entonces, esas dos fuerzas hicieron que la gente después de pandemia comprara, gastara mucho más de lo que gastaba antes. ¿Eso a qué nos llevó? A que el turismo mundial se recuperara. Cualquier región que ustedes cojan a nivel de tiquetes aéreos, después de la pandemia ya está en un punto de recuperación en turismo interno y turismo extranjero. Si lo miramos en Colombia, la recuperación de nuestros viajes frente a 2019 ya está por encima de antes de pandemia, tanto en escenario nacional como en escenario internacional. Nos están llegando turistas como no nos habían llegado nunca en la historia. Porque este YOLO y este FOMO no fue en Colombia, fue en el mundo entero. Y la gente que quiere vivir por fuera del país, que quiere vivir el turismo, que quiere tener las experiencias, ya vio las pirámides, ya vio el Coliseo, ya vio a Mickey Mouse, ya vio la Torre Eiffel, ya vio el Empire State, pero no ha visto ni San Agustín, ni la Ciudad Perdida, ni Medellín. Y esta vaina se nos llenó de gente. Y el mundo entero se volca a mirar a Colombia. ¿Qué tanto se me vuelve esto? Hoy Colombia es considerado el quinto mejor destino mundial en desarrollo de turismo del mundo. Claro, ya hay unos muy desarrollados, esto es en crecimiento de desarrollo. No nos vamos a comparar con Londres, no nos vamos a comparar con Milán, no nos vamos a comparar con Lima, que son cosas pensadas para el turismo.
pero empezamos a cambiar y a entender esa fuerza del mercado que nos está diciendo, se nos vino el mundo y la gente de Colombia quiere conocer su país. Y esas transformaciones son profundas en nuestro mercado. Ese entender lo que tenemos y que alguien nos diga, porque tal vez no nos lo han dicho, que tenemos la necrópolis más grande de la humanidad en este país y que el mundo entero está viniendo a verla y que los colombianos no tienen la más remota idea que eso existe, es otra historia. ¿Qué es una necrópolis? Una ciudad de los muertos. Básicamente un gran cementerio de múltiples tribus, comunidades y etnias indígenas que nosotros lo conocemos simplemente como San Agustín. Es uno de los hitos culturales más grandes del mundo. Entonces, cuando uno entiende eso, fácilmente comprende por qué tanto el turismo a nivel de transporte aéreo y terrestre como el servicio de alojamiento creció después de pandemia. ¿Que hay un ajuste? Pues claro que hay un ajuste porque hubo un boom de la gente se quedó sin plata, tiene que volver a ahorrar para hacerlo. Pero si yo reviso esto dentro de la economía y lo sumo los dos, mientras hay sectores como la industria de la moda que caen en la economía, hay sectores que caen como la construcción, hay sectores que caen como la industria, el sector turismo se mantiene básicamente en el 8% de la economía colombiana, inclusive después de pandemia. Y se va a convertir en uno de los motores de crecimiento de este país. ¿Eso qué significa? Más hoteles. ¿Eso qué significa? Más restaurantes. ¿Eso qué significa? Más Airbnb. ¿Eso qué significa? Más gambling. Eso significa una cantidad de cosas que se pueden dar y que como industria del sistema moda la tenemos que alimentar y crecer con ella. Entonces no es solo la carreta de que el turismo está funcionando, no, es que nos pega directamente a nosotros. Ya el mundo no lo vivimos en el nivel de diversión que lo vivíamos antes. ¿Ustedes se imaginan jugar Twister así? Esto es lo que están haciendo las nuevas generaciones. Esto es lo que está pensando la gente. Sobre lo que ya entendemos, cómo lo hacemos más divertido. Sobre lo que ya entendemos, cómo aportamos más valor. Y en ese proceso, ese consumidor colombiano cada vez ve cómo los electrodomésticos, computadores y celulares le cuestan menos, y si bien el mundo de turismo cada vez le cuesta más, porque a nosotros los colombianos nos cuesta más hacer turismo, irónicamente lo que más estamos haciendo es turismo, conciertos y compra de tecnología. Hoy los colombianos están dispuestos sí o sí a gastar en conciertos, a gastar en turismo y a actualizar las máquinas, porque estos celulares que tenemos no tienen la última tecnología que necesitamos para poder usar inteligencia artificial. Muchos de ustedes aún se están conectando a las redes y usan la inteligencia artificial no de su máquina, sino la que tiene el sistema a nivel global. Ya los celulares van a tener la inteligencia por dentro y esto va a permitir que las cosas sean más fáciles. Entonces salimos de pandemia y esto cambia completamente. La gente vuelve a eventos deportivos, está comprando bicicletas, ustedes han visto lo que ha pasado en maratones, lo que ha pasado en ciclismo, la transformación es gigantesca. Pero esa transformación también se da en el mercado. Cuando yo lo miro con calma, solo en Colombia, mirando los intereses de búsqueda de la gente en Google, miren cómo la gente sigue buscando gambling, cómo la gente sigue buscando hoteles, y miren la disparada de Airbnb. Miren cómo la gente dejó de buscar en agencias de viaje, dejó de buscar servicios turísticos, dejó de buscar paquetes turísticos y dejó de buscar lugares turísticos. Ya la gente no busca que uno le venda el paquete completo. La gente quiere la libertad de yo me voy para allá y experimento. Y esa libertad se ve en que la gente ya no está buscando tanto ni peajes, ni tiquetes, ni peajes, ni taquetes de avión, sino están buscando cada vez más información de carretera. El colombiano volvió a las vías. El colombiano volvió a coger un carro e irse, y donde me caiga la noche me quedo a dormir. Casi que sin planificación. Eso es un riesgo de locos, lo tengo perfectamente claro. Pero en esa locura que estamos haciendo, está causando que el alojamiento en los hoteles en Colombia esté por encima del promedio histórico de antes de pandemia. Y cuando hablo de hoteles, hablo de todos los tipos de hoteles. Hablo de los alojamientos tradicionales, de las grandes cadenas, de los hoteles pequeños, de las casas que se prestan como hoteles, y lo que esto está cambiando es gigantesco. Entonces, ese colombiano cada vez más está saliendo, es decir, más colombianos salen a hacer turismo. Segundo, cada vez viajan más cortico o pasan menos noches por fuera.
Es una decisión lógica por fines de semana, por trabajo, lo que sea, pero cada vez tenemos que pagar más por eso. Entonces, este giro que estamos haciendo hacia el turismo, que no es un giro menor, hace que en este momento el grueso del turismo se vaya en comida 28%, alejamiento 22%, transporte 16%, o bueno, llamémoslo 31% si es aéreo o terrestre, y si yo miro este bolsillo, es casi idéntico al bolsillo normal de un hogar. Para la gente no tiene una gran diferencia, y lo que han logrado los hogares es pagar cada vez más en alojamiento por el precio que hay, con pagar menos en bebidas porque han podido negociar y de manera continua han logrado encontrar una solución en los sitios de entretenimiento en cada sitio. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? Contarles una cosa que nunca hemos contado. Y es, ¿qué ha pasado en esta palabrota que siempre me cuesta sangre decirla? Turistificación, no la entiendo quién se la escribió, pero bienvenida la palabra, sobre Medellín. Lo que ustedes han visto en los últimos tiempos son un jurgo de noticias que dice cosas buenas y cosas malas de ustedes. Y el mundo entero está hablando de Medellín. Y hay cosas malas y hay cosas que han pasado muy malas, sí. Se los juro que hay un taxista malo en esta ciudad. Pero el 99% de los taxistas no son malos. Entonces caemos en la eterna trampa de generalizar lo que pasa en un fenómeno para atacarlo porque no lo queremos, porque no lo entendemos, porque nos da miedo. Pero ese fenómeno que ha ocurrido en el mundo entero está poniendo a Medellín como una meca del turismo mundial. Y esa meca del turismo tiene que ver con el tema que hay de entretenimiento, con el tema que existe de las ferias, con el tema que existe de tecnología y de innovación. Entonces, aceptar que Medellín está en ese juego tiene que ver con que Medellín hoy está poniendo muchas más búsquedas de Airbnb por encima de Bogotá, por encima de Cartagena. Nos está llegando gente de Estados Unidos, de Panamá, de México, de República Dominicana, de Perú, y desde el mundo entero están buscando a Medellín. Y entender esto nos da una oportunidad gigante. Porque cuando uno entiende qué le pasa a la demanda, yo puedo definir la oferta. Y si puedo definir la oferta, la puedo cubrir, la puedo vestir, le puedo aportar de una manera clara. Cartagena es un sitio claramente vacacional. Bogotá es un sitio de negocios. Medellín encontró el combo. Puede traer gente de vacaciones y puede traer gente para negocios. Entonces, la estructura de la oferta de valor turística que se ha construido en esta ciudad no es comparable con las de otras ciudades del país y eso le da una oportunidad y una potencialidad gigantesca. Esa potencialidad nos pone en una diferencia completamente distinta a las estructuras que están teniendo los colombianos de manera interna. Claramente otra cosa es viajar a Cartagena, que es el Bolívar, en el departamento de Bolívar, viajar a Medellín o todo el eje de Antioquia, o viajar a Bogotá. Ese promedio de gastos que tenemos es diferente, porque aquí se combinan esas dos canastas, el turismo ejecutivo y el turismo, llamémoslo así, vacacional. Pero en ese ejercicio en Medellín, miren cómo la gente cada vez invierte más en casi todos los grandes grupos de gasto en la ciudad, siendo los turistas visitantes. Entonces no solo es un turista que llega, sino que llega a gastar, con una particularidad incomodísima que voy a decir, y que me puedo echar encima a medio mundo por lo que voy a decir. El grueso de la gente viene a quedarse en viviendas turísticas. Miren la oportunidad tan grande que tiene la industria. Los hoteleros me pueden decir es que deberíamos ir a una cosa formal, de acuerdo a un tema normativo y busquemos la forma. Pero entre Airbnb y la oferta individual que han hecho una cantidad de hogares en Medellín, más casafincas por fuera de las ciudades, transformaron el ecosistema. Y esas casaquintas y esas casas nos necesitan a nosotros. Necesitan sábanas, necesitan toallas, necesitan cortinas, necesitan entender y nosotros tenemos que entenderlos a ellos. No nos quedemos en el ego de esto va a pasar, no, tenemos que cogerlo y para cogerlo tenemos que meternos de frente. Entonces, sistemáticamente tenemos una dinámica fuerte de crecimiento en hoteles,
en hostales y en apartahosteles, más allá de lo que les decía de las casas, la ocupación hotelera de la ciudad viene creciendo y sistemáticamente los apartamentos turísticos se toman el mercado. Nos está llegando la gente. ¿Que hay noticias malas? Claro que hay noticias malas y les juro que van a haber más noticias malas. Nuestro trabajo es contar las noticias buenas. Nuestro trabajo es mostrar el otro lado del vaso que la gente no cuenta. Y ese otro lado del vaso que la otra gente no cuenta es que claramente en este momento hay mucha más ocupación turística en Medellín que en el resto de las ciudades y de manera clara, inclusive el pago de salarios en el sector es mejor en Medellín que en las otras ciudades. Entonces, esto no es solo una idea, es que lo que está pasando funciona. Y si uno llega y lo abre en detalle, puede saber qué está pasando en el Poblado, en Laureles, en Belén, en Candelaria. Uno puede meterse al detalle del ejercicio. Radar montó este observatorio hace 3 años y no le contó a nadie. Y fue un trabajo que hizo Radar y nos hicimos calladito, porque sabíamos que esto iba a pasar. Cuando vimos que la gente empezó a comprar más motos, cuando vimos que la gente dejó de tener hijos, cuando vimos que la gente empezó a comprar mascotas, también vimos que empezó a llegar el turismo a Medellín. Y montamos un observatorio Callados para contar esta historia, observatorio que maneja Laura Sofía Olaya desde Bogotá. Entonces, hoy, los que más están invirtiendo en esto son ustedes los que viven acá. Y ustedes hoy inclusive creen que por la oportunidad que se está dando, su vivienda es más cara y ustedes deberían cobrar un arriendo más alto por la vivienda que tienen, lo cual se les vuelve un problema. Y se les vuelve un problema porque los arriendos se van a subir, los costos de vivienda van a subir y eso tiene unos costos para la ciudad, el éxito que están teniendo. Entonces preparémonos para lo que ya pasó, cuantifiquémoslo, es el primer consejo que siempre vemos en Radar y es pongámosle un orden de magnitud a las cosas para saber en qué lío nos estamos metiendo y veamos qué beneficios le transmite esto al mercado. Entonces claramente esta transformación de los arriendos, esta transformación de la intención de venta de vivienda y la transformación en la mente de las familias de usar la casa, el lote o la casa quinta para un tema de turismo y ellos migrar, es una oportunidad buena que tiene consecuencias buenas y malas, que tenemos que intentar entender antes de que pasen, pero nosotros como industria no tenemos que preparar. Entonces claramente hay un listado de cosas buenas completamente evidentes y hay un riesgo gigantesco en el sector como el encarecimiento de la vivienda, los servicios públicos, las malas noticias que van a llegar y van a seguir llegando. Pero ustedes están a punto de que les llegue medio país a un concierto y saben perfectamente lo que eso va a significar para la ciudad. Entonces aquí uno puede hablar de una cantidad de noticias que han ocurrido en la industria de la moda, en la industria creativa, en la industria deportiva y podría uno quedarse con, insisto, los malos hechos o lo que hizo esta ciudad por el Club Deportivo Chapecoense hace muy pocos años. Lo que esta ciudad ha demostrado es gigantesco y uno podría pensar en una reacción frente a la situación, uno podría pensar en decisiones de política pública, uno podría pensar en muchas cosas, pero yo los exhorto a ustedes de la industria a que pensemos cómo vemos esto como una oportunidad, porque esto nos va a redefinir el juego, y esa redefinición del juego ya nos va a poner al nivel de las grandes capitales del mundo que están recibiendo los turistas. ¿Que tenemos que mejorar cosas del aeropuerto? Sí. ¿Que tenemos que mejorar cosas de los taxis? Sí. Pero también les podría decir que este es de los mejores aeropuertos que hay y los servicios que hay en Medellín son de los mejores en atención al cliente de todo el país. Entonces, tienen el capital para el juego. Entonces, cuando uno habla del cambio del entretenimiento no es gratis, que no solo cambió el turismo, los restaurantes también están cambiando. Y los restaurantes y los colombianos comiendo por fuera de los restaurantes claramente vieron un ajuste grandísimo en la inflación en los últimos años que causó que nosotros los hogares tuviéramos que tomar decisiones. Cuando la comida era muy cara, más o menos 2021-2023, era mucho más rentable comer en los restaurantes que comer en la casa. Cuando esto se volteó, es mucho más barato comer en la casa que comer en los restaurantes. Entonces reaparece el famoso cartel de la coca que todos ustedes conocen por Betty la Fea, donde usted cocina en la casa, mete la comida en la coca y la lleva a la oficina, colegio o universidad.
esa transformación nos muestra cómo claramente cuando la papa era cara, comíamos en restaurantes, cuando la papa está barata, estamos comiendo en la casa. Y ese switch está haciendo que hoy la industria de restaurantes tenga que innovar para volver a jalar el mercado. Y vuelven y nos llaman a la industria. Necesito decoración, necesito diseño, necesito comunicación, porque la comida no se vende sola. La comida necesita un ambiente de entretenimiento, una estética clara y algo que cuente la historia de manera contundente. Pese a eso, cada vez le dedicamos más plata del bolsillo a comer por fuera de casa. ¿Por qué? Porque no tenemos niños, porque tenemos mascotas, porque tenemos moto, porque básicamente evitamos estar en la casa. Miren que ambas cosas son fenómenos nómadas. La gente necesita turismo y la gente necesita comer por fuera de la casa. Y son dos fuerzas que presentamos en tendencias y en presentaciones años atrás en este foro. Entonces, este cambio de la inflación, tanto en los alimentos como en las comidas por fuera del hogar, nos están mostrando cómo, inclusive a nivel de gasto, ya se está volviendo a normalizar la situación. Entonces, 2025 es un año en el que tenemos que aprovechar la oportunidad. Del 100% que es lo que comemos por fuera de la casa, el 73% son comidas en restaurantes, más o menos el 15% comidas rápidas y cerca del 10% de otro tipo de comidas, que es lo que uno llama comidas a manteles. Y miren cómo hasta ha tenido flujos medianamente parecidos en el tiempo. La gente sigue prefiriendo el almuerzo ejecutivo, el corrientazo, la empanada de pollo en la tienda, pero también la hamburguesa, el perro caliente, la pizza y los restaurantes que están invadiendo las ciudades y transformando nuestra cultura gastronómica. Entonces estamos ante un cambio que se está acelerando por un freno en la inflación. ¿Qué le está doliendo a restaurantes? Lo mismo que a turismo, arriendos. Lo mismo que a turismo, aumento de sueldos. Lo mismo que a turismo, no tengo los textiles, no tengo las telas, no tengo los muebles, no tengo las cosas para poder servir en la modernidad que hoy necesito. Entonces la oportunidad que tenemos como industria es enorme. Y esa oportunidad la vemos inclusive en el mundo de domicilios. Porque los domicilios te van a decir, pues que en domicilio no tengo cómo entrar yo como textil, ¿de acuerdo? No tiene cómo entrar. A menos que usted desarrolle un juego con ese restaurante. A menos que usted desarrolle el producto para que eso pase. En pandemia no le llegaban inclusive los restaurantes con las servilletas de tela. Entonces uno puede crear la industria en torno a lo que pasa. Entonces sí, tenemos un crecimiento de domicilios tipo Rappi, domicilios.com y todas las plataformas que ustedes puedan ver y sistemáticamente la gente está pidiendo más a domicilio. ¿Qué significa eso? Uno, que la gente tiene más plata y eso es bueno. Y dos, la gente está usando el tiempo para otras cosas. Entonces, no tengo el mismo tipo de consumidor siempre. Tengo consumidores que cambian y que sistemáticamente sus razones y preferencias se ven modificadas. Miren cómo la gente en este momento le está creciendo el antojo, la calidad y la costumbre en el momento de comidas por fuera del hogar y domicilios. El antojo se convierte en un jugador gigante. El antojo es una cosa que nunca hemos podido resistir. El antojo es esa reacción animal que tenemos de instinto de capturar lo que no tenemos. Entonces, a nivel de compra, no estamos en este momento comprando tantas promociones. De hecho, el tema de promociones viene realmente limitado en la categoría, estando solamente en el 22% de las compras de comidas de por fuera del hogar, y hoy el 65,75 o el 66 o 2/3 de la gente le está diciendo al mercado: quiero ser un consumidor que busca tiempo, quiero ser un consumidor que su producto me facilite la vida, pero también le está diciendo que el 8% de la gente, 8 de cada 100, 1 de cada 10, quieren probar una experiencia nueva. Entonces miren cómo el turismo nos cambió, miren cómo nos cambió restaurantes, cómo nos cambió comidas por fuera del hogar, cómo todo esto ocurre pese a medidas gubernamentales, como la medida de la sobretasa a alimentos ultraprocesados, bebidas gaseosas y plásticos de un solo uso, que le pegaron a inflación durísimo, pero la gente sigue comprando sistemáticamente esos productos así tengan los impuestos. Entonces fue un impuesto recaudatorio. Yo quiero ver cuando el gobierno me muestre que realmente hay una reducción en la obesidad en Colombia.
Eso estamos casi seguros no va a pasar, porque no pasó en México, no pasó en Chile, no pasó en Ecuador, no pasó en Inglaterra, no pasó en Canadá, porque ese no es el mecanismo a llegar. ¿En qué estamos en este momento? Que hoy por hoy la inflación que tenemos, que está alrededor del 5,08, último dato publicado, debería estar por debajo del 4,2 si no tuviéramos el impuesto a ultraprocesados. Entonces el costo lo estamos pagando todos, con tasas de interés, con impuestos y directamente con pérdida de capacidad de compra. Entonces 2025 se nos viene como un año que va a ser ganador si sabemos aprovechar las oportunidades. ¿Qué oportunidades? Cambió la composición poblacional, se los dijimos en enero. Este año en algún momento el DANE lo va a cantar, no lo vamos a decir nosotros, lo va a decir el DANE. Van a haber más jefes, mujeres de hogar que hombres, mujeres de hogar en Colombia. Eso va a cambiar el mercado y lo va a cambiar de manera profunda. El entretenimiento sigue mandando el juego. Y si las mujeres son las que van a manejar los hogares y el entretenimiento manda el juego y los impuestos saludables siguen impactando el mercado, la oportunidad para nuestra industria es gigante. Porque una cosa es hablarle al hombre y otra cosa es hablarle a la mujer. Y ahí todo lo que tenemos nosotros montado y entendido va a cambiar. Entonces, ese mundo de entretenimiento en el que estamos nos muestra cómo en los hogares obviamente prefieren el cine, los partidos de fútbol, los conciertos, las ferias y las fiestas, y sistemáticamente estamos asistiendo a muchos más eventos continuamente. La gente volvió a los parques de diversiones, la gente volvió al cinema, la gente no solo después de pandemia, sino por pandemia y esa necesidad de vivir ya, estamos haciendo lo que no habíamos hecho nunca. Entonces, con esta información que hoy conocemos, sabemos que se nos vienen todos los eventos y conciertos este año. 6 partidos de la Selección Colombia, N cantidad de conciertos a lo largo del año y una cantidad de estrenos de películas que vamos a vivir. Pero de manera continua, miren cómo los helados van a ser uno de los jugadores más importantes de la ecuación. Uno creería que el helado no es importante. Yo soy cachaco, seguramente eso lo saben ya hace rato. En Bogotá, entre más frío haya, la gente más come helado. El cachaco come helado en frío en Bogotá y se va a Barranquilla y pide un tinto caliente. Cuando uno entiende el comportamiento del consumidor, o por lo menos lo reconoce, si es que no lo entiende, puede tener una oportunidad de juego que no es menor en esa ecuación. Entonces, se nos vienen una cantidad de cosas y oportunidades y ejecuciones que podemos hacer. Entonces, quiero intentar resumir qué va a pasar este año. Este año la economía mundial va a crecer y eso es muy bueno, por eso Colombia va a crecer. Va a haber una menor inflación a nivel global, por eso Colombia va a crecer. Vamos a tener un movimiento positivo en nuestra economía, por eso vamos a crecer. Vamos a tener menos inflación y vamos a tener menos tasas de interés. O sea, si uno cogiera esto al número mal echado, Colombia crece 8% su economía este año. O digámoslo al revés, Colombia puede crecer 8% su economía este año. Pero, Trump nos puso aranceles, ya crecemos al 7%. Calentamiento global, ausencia de agua, altos costos de energía global, ya crecemos al 6%. Campaña política, ya crecemos al 5%. Escándalos de gobierno, ya crecemos al 4%. Y déficit fiscal de chiripa vamos a crecer al 3%. Solo estos problemas no nos van a dejar crecer. ¿Por qué pongo esa marca y esa aerolínea de avión? Porque es la única aerolínea low cost colombiana hoy viva. Y así funciona el mercado colombiano y de turismo. Estamos creciendo, pero en un concepto de precios bajos y de alto servicio, que es una cosa dificilísima de manejar. ¿Cómo va a pasar esto? Los hogares van a gastar más exportaciones y más remesas que entran. ¿Cómo logramos que funcione? Que tenemos un sector servicios, turismo, entretenimiento, restaurantes, bancos que van a jalar la economía, más el sistema financiero y las instituciones económicas. ¿Por qué no crecemos más? Porque esa pendiente no es más grande. Porque no invertimos en los últimos años para crecer, estamos por debajo de nuestro promedio y hay un problema de incertidumbre y de capacidad de las empresas. Entonces, ¿qué van a hacer los compradores en todos los sectores? Buscar precios bajos, siempre lo hacemos. Comprar bienes durables, volver a la compra de carros, compra de motos, compra de vivienda, ustedes ya han visto las noticias, y viene el gran mito del bajo desembolso y la alta satisfacción. Entonces, en ese momento, tenemos que entender, no qué tenemos como industria,
¿Y qué va a buscar el comprador? Sino que nos va a exigir el usuario al final. Nos va a exigir cada vez más, va a buscar más momentos que activos, la gente quiere tener experiencias y claramente hay una relación costo-beneficio. Pero estando en el peor escenario económico posible, la gente nos va a pedir siempre que le demos un mejor servicio. Esta es la película de Colombia 2025. Sí, va a haber campaña. Sí, no se metan a Twitter. Sale uno intoxicado. Métanse a Twitter 10 minutos, Instagram 15, TikTok 20, busquen formas de equilibrar el alma. Porque cuando uno piensa todo lo que sale después de escuchar uno Twitter, uno puede pensar algo así. Esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivoca quienes creen que todo este esfuerzo vale la pena. Uno sale de Twitter pensando así. Entonces les quiero pedir a ustedes un favor de manera muy atrevida a los que me estén prestando atención. Ayúdenme a leer esto al revés y entendamos cómo el país tiene que funcionar. ¿Listos? Todo este esfuerzo vale la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Esa es la forma en que tenemos que pensar. ¿Por qué podemos pensar así? Porque todo lo que ha pasado en restaurantes, todo lo que ha pasado en turismo, todo lo que ha pasado en entretenimiento, no tiene que ver con el gobierno. Porque en este país siempre hemos sido mucho más país que gobierno. Muchísimas gracias. El mundo de experiencias, el marketing comienza a ejecutarlo más o menos desde el 80. Pasamos de un esquema en que la gente compraba cosas porque las empresas vendían productos. Después lo que hacíamos era comprar marcas, que en realidad es identidad, porque las empresas nos vendían una historia. Después llegamos a comprar experiencias porque las empresas nos daban servicios. La nueva generación de experiencias viene con un cuarto nivel. La gente ya no solo compra cosas, identidad, experiencia, sino que compra propósitos. Entonces, no existe hoy una marca que no venda una cosa con una marca que aporte una experiencia y que no tenga un propósito claro. Que la gente no solo necesita identidad, sino que necesita de manera clara una historia con la que ligarse. Entonces, saliendo de la pandemia, que entendimos que la vida es efímera y nos podemos morir, la gente lo que está intentando es vivir al máximo, pero ayudar a que los demás también lo puedan hacer. Bueno, la segunda pregunta también es basado en eso. Teníamos a una generación millennial cuando era joven, ya estamos envejeciendo, como la principal consumidora de experiencias. Este consumo de experiencias se ha ampliado generacionalmente, aparte de la generación Z y la generación X y la generación millennial sobre todo. Siempre se ha ampliado. Una de las cosas que tenía clarísimo el mundo de entretenimiento de los Estados Unidos, voy a decir algo absolutamente obvio, pero la respuesta me lleva a plantear eso para decir otra cosa, y es, cuando uno se pensiona, ¿qué hace? El primer mes descansa, el segundo mes enloquece a la pareja. Al año, ¿qué hace? Se va para casinos o se va para cruceros. El mundo entero montó un sistema de experiencias que fueron Las Vegas, Atlantic City y todo el ecosistema de cruceros en el mundo entero para que las personas de más 70 tengan unas experiencias en el mundo entero y conozcan el mundo. Y conozcan gastronomía, y conozcan una cantidad de cosas. Colombia comenzó con esto, Manizales, Armenia, eje cafetero, en alguna medida lo que se desarrolló en Antioquia, parte de lo que se está desarrollando en el Huila. Entonces, ese mundo de experiencias es completamente distinto por generación, sobre todo en función de sueños incumplidos y de conocimiento tecnológico. Yo a mi edad no me voy a meter a una plataforma de juegos nuevo, no lo voy a hacer, me desespero. Pero si me dicen vayas a conocer Moscú, me voy corriendo en 2 segundos. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, cuando tú hablas de un turismo de experiencia y con propósitos, esos propósitos van
al aprendizaje también de las personas o es simplemente un disfrute de la experiencia? Yo creo que eso lo define la marca. No todas las marcas te van a prometer lo mismo porque no todos los consumidores van a ser iguales. Hay iguales que te van a decir, hay ofertas que te van a decir, venga y pásela rico, perfecto. Venga y pásela rico y aprende. Venga y pásela rico y transforma el ambiente y lo mejora. O sea, la oferta de valor va a estar en función de las necesidades que tenga ese consumidor. No todo el mercado te va a ofrecer lo mismo. Tienes que tener oportunidad de la variedad y eso es lo que te va a permitir definir una estrategia lo mejor posible. Les agradezco muchísimo, que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias.